Nos corresponde ahora introducirnos en unas características generales de esta etapa del juicio oral y público, que hemos distribuido entre características propiamente dichas, sujetos y actos. De esta manera se propicia una visión general que permita una perspectiva, puede decirse panorámica, que a su vez conduzca a una inserción o comprensión de los distintos actos y elementos que se dan en esta etapa del proceso penal según estas características de manera muy general que nos van introduciendo en el análisis de esta etapa. En esta etapa intervienen todas las partes del proceso, vale decir, el Ministerio Público y eventualmente la víctima acusadora, el imputado y su defensa y por supuesto el juez. Obviamente intervienen también aquellos sujetos procesales que actúan como órganos de prueba. De tal manera que los distintos sujetos y las partes vienen a intervenir en su plenitud en el desarrollo del debate oral y público. La característica relevante del debate oral y público consiste en la oralidad, es decir, en la manifestación verbal de los alegatos y de las intervenciones de los distintos sujetos procesales. Téngase en cuenta que no es lo mismo verbalidad que oralidad, pues si bien es cierto que la oralidad comprende la verbalidad, es decir, la manifestación del pensamiento mediante los recursos verbales, lo cierto es que la oralidad es una cualidad o condición que amplía la verbalidad en cuanto se caracteriza por su fluidez, su espontaneidad, que es lo que precisamente va a permitir al juez, mediante la elaboración de su juicio de ponderación, mediante la sana crítica, una mejor apreciación y captación de los distintos alegatos, argumentaciones y de las manifestaciones que hagan los órganos de prueba, particularmente testigos y expertos, habida cuenta que la oralidad va a permitir una cierta espontaneidad que de algún modo constituye una cierta garantía contra una preparación que en muchas ocasiones, si es moralmente mal interpretada o aplicada, puede ser el disfraz de la falsedad o de la mentira, que va en contra precisamente de los fines fundamentales del proceso penal, que no es otra cosa que el establecimiento de la verdad, establecimiento que es lo que garantiza una decisión justa y una percepción de la sociedad
de que efectivamente el derecho es aplicado conforme a la verdad en obsequio a la realización de la justicia. En cuanto a los actos que son propios de esta etapa, tenemos aquellos que le dan inicio, que no es otra cosa que el auto por el cual el tribunal fija la fecha para la realización de la audiencia y ordena citar a las partes y órganos de prueba. El acto central es el debate oral y público, el cual a su vez reúne unas determinadas características que se rigen básicamente por los principios anteriormente examinados y por supuesto concluye con la emisión de la sentencia, si por ella entendemos a su vez tanto el pronunciamiento del dispositivo que debe darse al final de las conclusiones del debate oral y público, es decir, con posterioridad, porque constituye el cierre del debate oral y público, y la emisión ya del documento de la sentencia conforme será examinado posteriormente. Sin embargo, queremos hacer un especial énfasis en cuanto no propiamente a lo que pudiera llamarse actos del debate oral y público, aun cuando esta denominación tampoco le resultaría extraña, contraria u opuesta, y que en definitiva se concreta en las alegaciones, es decir, los alegatos que expongan las partes y que se harán conforme al principio de la oralidad. Es la oportunidad por excelencia para que tanto el fiscal como el acusador y a su vez la defensa puedan exponer sus respectivas solicitudes, alegaciones y argumentaciones. Por otra parte, es también el debate oral y público el que permite el desarrollo de la actividad probatoria. Y por último, es en el debate oral y público la oportunidad en la cual el juez ha de emitir la sentencia que le pondrá fin a ese debate y por lo tanto adquirirá, de ser confirmada, la autoridad de cosa juzgada. En pocas palabras, podemos decir que los distintos actos que se enclavan en el debate oral y público pueden sintetizarse en los actos de alegar, los actos de probar y el acto de sentenciar. Fragmento de El Profeta. Y vosotros, jueces, que pretendéis hacer justicia, ¿qué sentencia pronunciaríais para el que, siendo honrado en la carne, es un ladrón en el espíritu? ¿Qué pena impondríais a quien asesina en la carne, pero a su vez le han asesinado el espíritu? ¿Y cómo podríais perseguir al estafador y al opresor, que también es víctima de agravios y de ultrajes? ¿Y cómo castigar a aquellos cuyo remordimiento es mayor que sus errores? ¿No es el remordimiento la justicia que imparte la misma ley a la que pretendéis servir? Sin embargo, no podéis dar remordimiento al inocente, ni quitarlo del corazón del culpable. Sin que se le llame, el remordimiento dará voces en la noche, para que los hombres despierten y miren en lo profundo de sí mismos. Y vosotros que quisierais entender la justicia, ¿cómo lo haréis, a menos que consideréis que el que se yergue erecto y el caído no son sino un mismo hombre, en pie, en la luz crepuscular, entre la noche de su yo pigmeo y el día de su yo Dios, y que la piedra angular del templo no es la más alta que la más baja piedra de sus cimientos? Gibran Jalil Gibran.
vistos como han sido. En su más amplia perspectiva, lo que podemos llamar las generalidades que tienen que ver con los sujetos, los actos y las características más relevantes de la fase del juicio oral y público, corresponde ahora entrar en el estudio más pormenorizado de las distintas subetapas, o mejor dicho, de los actos de inicio, los actos de desarrollo y el acto de conclusión de esta etapa central del proceso penal.